El Coro Unido de las Iglesias Evangélicas La Paz El Alto, Marcha de Resurrección y Culto del Alba 2026. Concentración, 5:30 de la mañana. Lugar, Plaza San Francisco, La Paz. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A, suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Usted escucha a Radio La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. El propósito es proclamar que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Cruz del Sur pertenece a la institución cristiana Unión Bautista Boliviana. Desde el occidente hasta el oriente, uniendo valles y montañas, llegamos a todas las latitudes de Bolivia. Somos parte de la historia de nuestro país. La Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida. El Sistema Nacional de Comunicación Bautista Cruz del Sur presenta El Tincazo, sin medias tintas. 10 de la mañana con 4 minutos y por segundo día consecutivo los choferes de La Paz y en la ciudad del Alto y también en algunas provincias están cumpliendo un paro en demanda, dicen ellos, de soluciones al conflicto del combustible que lo consideran basura, ¿no? Este paro indefinido se ha declarado, recordemos, el día miércoles después de que el gobierno no habría atendido estas demandas del transporte. Como reunirse con el presidente Rodrigo Paz, que sería una de las peticiones que ellos tendrían. El día de hoy los choferes están molestos por los daños a sus vehículos, ¿no? Tal como lo han venido mencionando también en anteriores fechas. Esto a causa, reiteramos, de este combustible de mala calidad y la demora. También ellos han señalado en la paga de la compensación en torno al daño que habrían sufrido sus motores, sus motorizados, ¿no?
Y bueno, ellos dicen, este pedido es apoyado por la población. No sé hasta qué punto sea apoyado por la población, porque hemos visto largas filas de gente en el teleférico tratando de dirigirse hacia sus destinos. Hemos visto que ya la dirección o la distrital de educación ha sacado comunicados que los estudiantes van a tener clases virtuales, perjudicando con ello obviamente al desarrollo de las actividades normales escolares. Hemos visto como gente que quiere irse a hacer un chequeo, de pronto a cumplir, porque en el hospital, más que todo en el hospital general, a uno le dan una cita con meses de antelación, no puede hacerlo de manera normal, ¿no? Y las personas que también tienen que realizar algún tipo de actividades, las actividades comerciales a media máquina están funcionando en la ciudad de La Paz. La gente que no tenemos una moto, de pronto movilidad, tenemos que caminar a pie, ¿no? Y somos la mayoría los que estamos un tanto molestos con este tema. Bueno, quiero enviarle a usted, señora, el saludo correspondiente, pero también le voy a saludar a mi compañera de trabajo que el día de hoy también tuvo que caminar y lo hizo desde muy tempranito. ¿Cómo está María Esther Fernández? Buenos días. No, pues y esperando a perder el segundo kilo, le comento. Día anterior me pesé y estaba a 66. Ayer me pesé 65. Wow, 65, bajó un kilo. Bajé un kilo, entonces hoy más 64 voy a estar. Ahora, ¿usted tiene que agradecer o está renegando con este paro? De bajada está bien, la subida es la que cuesta. Pero es que la subida le ha quitado pues ese kilito. Esa es la clave. No, claro. Ahora voy a ir en teleférico. No, ya las piernas no dan. Si no, no voy a poder gritar el gol de Bolivia. Claro, el día de hoy, a propósito de ellos, como noticia positiva al margen de esto del transporte, el día de hoy se juega el repechaje, ¿no es cierto?, de la selección boliviana. ¿Y sabe cómo son los de... ¿cuál es el equipo, el nombre del equipo con quien se va a enfrentar Bolivia? Surinam. Surinam, ¿no? Surinami. Usted lo está buscando como suricates, no, Surinam. Pero sabe, los he visto y son unos grandotes. Son grandotes. No sé si de pronto uno los ve y se intimida, ¿no? Pero bueno, allí está, toda la gente está... ¿qué le digo? Atenta a lo que va a suceder en próximas horas. En nada más, la avenida Camacho, le cuento que el transporte lo ha bloqueado, pero también quienes han bloqueado, no sé quiénes, pero han puesto una tarima gigante allí justamente en la avenida Camacho, a la altura del mercado Camacho, una tarima gigante. Suponemos que ahí va a haber alguna actividad en torno a este repechaje que lo vamos a vivir en horas en nada más. Pero ya ni las motocicletas pueden circular por este espacio, así que, ¿qué haremos, no? Estamos entre sentir alegría y sentir bronca, María. Pero así es, hay que seguir adelante, yo digo, ¿no? Si la vida te da limones, aprende a hacer limonadas. Aprende a hacer limonada. Y no, pues esto tampoco es de todos los días. O sea, será hoy, será mañana. Lo del paro es cuando se les pegue la gana, ¿no? Sí, eso sí. Claro, lo del fútbol, obviamente, es una fecha que no la vivimos frecuentemente. Más de 30 años, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de ir al mundial, de ir, de sentir esa alegría, ¿no? Más de 30 años, que el día de hoy mucha gente que de pronto es joven, tiene 20, 25 años, no ha sentido pues en esa época ¿qué le digo? Esta alegría que sienten la mayoría de los bolivianos en torno a este repechaje que lo vamos a jugar en esta jornada. ¿Cuánto le da usted a Bolivia? Como dicen los dueños de la pelota, 3-2. 3-2. Sí. ¿Qué apostó? ¿Qué apostó con los dueños de la pelota? No, nada. Nada. Seguramente ya me dirán internamente. Máscara contra cabellera sería, ¿no? Con Neto. Claro. ¿Se imagina usted a Neto sin cabello? Ay, no, Dios no quiera. Toda persona se ve bonita con cabello. Claro, imagínese a Neto sin cabello, ¿no? Por ahí se ve más pintudo de lo que es. Por ahí tipo no. La Roca, dice. Claro, tipo La Roca, pero La Roca después de quedar sin músculos, ¿no? Porque es flaquito, Neto. Es delgado. No lo sé, tendrían que decirlo las chicas. Pero usted es chica. No, pero mi pareja. Claro, no, es que yo no me iba por ese lado, ¿no? Siempre los varones y mujeres tendemos de pronto a tener
o mirar de pronto el físico, ¿no? Como usted dice, de La Roca, alguien con músculos y todo eso, ¿no? Bien, María, vamos a mandar saludos a la gente que está sintonizándonos, obviamente en el interior del país, a través de nuestros medios de comunicación que están dispersos en todo el estado boliviano. Saludamos a Cochabamba. Saludamos a Carlos Córdoba, quien es responsable de bajarnos la señal a través de la 91.0 en frecuencia modulada. En la ciudad de Potosí estamos a través de la 92.8 en frecuencia modulada. Y saludamos a Osvaldo Yucra. En Oruro estamos a través de la 92.8 en frecuencia modulada, también similar frecuencia. Y saludamos a Abraham Basilio. En la ciudad de Sucre estamos a través de la 91.0 en frecuencia modulada. Saludamos a Nancy Ajuacho. En la ciudad de Tarija estamos a través de la 92.8 en frecuencia modulada. Y saludamos a Mauricio Guzmán, responsable de bajar la señal de Radio La Cruz del Sur, la antena central de la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz. Pero también estamos en provincias, municipios del resto del país, María. Y claro que sí, seguramente estarán viviendo también la pasión del fútbol en Achacacho 88.9. Saludamos al responsable Boris Quispe. En la Asunta nos sintoniza 91.1. Saludos para Luis Colque. En Torotoro 92.3. La responsable Amalia Mamani. En Chayanta 87.7 FM. El responsable Nicolás Vargas. En Ibirgarzama 93.1. Ahí está Carlos Avilés en Colomi 93.3. Saludos para el responsable Emilio Avilés en Villa 14 de septiembre 96.7 FM. Saludos para Ever Cruz, que está como responsable en este lugar, y en Yapacaní 91.1. Saludamos a Epifanio Sarabia, y por último Yacuiba 91.9 está Lisbeth Ayo. Bien, un saludo muy cordial para la gente que está en sintonía nuestra a través también de las redes sociales. En YouTube estamos como Cruz del Sur Bolivia, en el Facebook Live que en este instante estamos transmitiendo, y a través también del TikTok, usted nos encuentra como Radio Cruz del Sur Bolivia. Todo ya predispuesto para hacerle compañía hasta las 12 del mediodía. A las 11:30, ¿sabe qué, María? Tendremos a los dueños de la pelota acá para poder hablar en torno a este repechaje que se va a vivir. 11:30 les hemos citado, les hemos convocado ya desde hace meses de antelación. Bueno, estoy exagerando, son simplemente minutos que los he convocado, pero bueno, ellos van a estar acá y vamos a hacer un análisis y hablar sobre este partido que está llamando la atención, ¿no? A gente que gusta del fútbol y a gente también que no gusta, ¿no? Porque usted ve ahí en la calle, ve banderitas, ve gente pintada, el rostro con el rojo, amarillo y verde, y a uno le contagia de pronto, hace que se olvide de estos momentos malos que estamos pasando acá en el departamento de La Paz en torno a este paro del transporte. A ver, y hablando del paro del transporte, quiero hacerle escuchar algo. Esto afecta a mucha gente que está vendiéndose, más que todo en la ciudad del Alto. Y agradecer a Edwin Apaza, que es un colega de trabajo en la ciudad del Alto, que abordó a una señora que estaba caminando con sus bultos, ¿no? Y la señora, dentro de la entrevista, la señora dice: yo me vendo frutas, no puedo dejar de vender, tengo que trasladarme de una zona muy alejada. Y bueno, estoy mal en torno a este paro del transporte. Pero a ver, escuchamos qué es lo que decía esta señora. Frutita tengo que vender. Una mujer cargada de su mercadería cuenta cómo llegó desde la zona de Sencata hasta La Ceja en medio de este paro de los choferes. Una distancia bastante larga. Pero escuchemos. Señora, ¿usted cuántas cuadras tuvo que caminar y mire con grandes bultos, verdad? Sí, yo estoy viniendo de Sencata, pues, de ese lado. Y también tengo que ir a Frutita a vender. Sí. Pues hasta allá abajo también está raro casi. Un perjuicio total, señora, para ustedes que... Sí, totalmente. Sí. Está sumado todo. Usted, sus ingresos al día, ¿verdad? Con su sí, mercadería. Pues, pues sí. Colegio también pide para las guaguas, útiles. Ahora, ¿hasta dónde se dirige a venderse? Ya llegó, señor. ¿Tomó transbordo? ¿Cómo llegó acá a La Ceja, desde tan lejos? Hay taxis que disimulan a ciertos lugares. ¿Con cuánto de pasaje llegó hasta aquí? No, que sé. Hasta 15 bolívares, pero hasta cierto lugar. Sí. No hay casi a pie de caminar. El mayor tramo tiene que caminar a pie. Pues, tengo que vender. Esa también deja mi frutita, aparte eso también.
el calorcito así como está. Ahora, ¿cómo va a ser para volver, señora? Sí. Eso también, a ver, voy a ver si hay cuando en la noche a las 9, ten que darme hasta donde hay. Si no vende, no come. Ah, no, pues mamita, ¿de dónde? ¿Quién me va a dar pues? No hay ni para ni siquiera justicia, no hay nada, justicia no hay. Yo estoy atacado pues con mala gente, ya todo me ha hecho todito, ya me ha acabado pues. Entonces no hay justicia, ¿qué puedo hacer? Tengo que nomás así cargado, andar todos los días ando así, feriado, sea lo que sea. Así, no tiene que caminar. Muy bien, mamita. Sí, gracias. Gracias. Bien, es parte de la entrevista que ha realizado nuestro colega de trabajo, Edwin Apaza, a quien le mandamos un cordial saludo hasta la ciudad del Alto. Frutita tengo que vender, decía la señora, ¿no? Esta mujer que estaba cargada de su mercadería, ¿no? Bultos, aguayos, los atados, como se conoce allá en la ciudad del Alto. Estaba cargada y ella decía, he venido, se encata hasta la ceja en medio de este paro de los choferes. ¿Qué voy a hacer? Tengo que vender, porque día que trabajo es día que como, decía la señora. Y mientras tanto, obviamente, se está llevando adelante este paro de los choferes de la ciudad de La Paz y de la ciudad del Alto. Segundo día de paro del transporte público. Y desde el día de hoy, la modalidad de esta protesta se toma indefinida hasta que el presidente del Estado, por lo menos así lo dijeron los dirigentes, hasta que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, los atienda y ofrezca, según ellos, soluciones reales al problema de la gasolina de mala calidad y los daños que estaría causando esta en sus vehículos. El día de ayer, hasta por lo menos las 9 de la noche, había una reunión de emergencia de los choferes donde han determinado precisamente esta medida de presión, pero no van a asistir, han señalado a una convocatoria que les habría realizado el gobierno para las 10 de la mañana del día de hoy, para reunirse y poder entablar alguna solución en torno a este tema. Ellos dijeron, no, si no es con el presidente Rodrigo Paz, nosotros no tenemos con quién reunirnos. Mientras tanto, quien sufre obviamente es la población, esa población que ha amanecido muy tempranito para ir a su fuente de trabajo, esos trabajadores gremiales que no pueden abrir su tiendita porque obviamente tienen miedo por las agresiones que incluso el día de ayer se ha generado en torno al transporte, ¿no? Este paro. Se ha visto como algunos mototaxistas que están cumpliendo un servicio que a propósito están exagerando en el cobro porque usted le cobran arriba de los 10, 20, 30 bolivianos y de acuerdo a la distancia, sí, están exagerando, pero están cumpliendo un trabajo, ¿no? Ahí quien tiene platita se va a subir a estos mototaxis, pero han tenido problemas, ¿no? Les han pinchado las llantas, han tratado de amenazarlos, pero ¿sabe quiénes también han tenido problemas esta mañana? ¿Quiénes han sufrido problemas esta mañana? Muy tempranito, tipo las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana más o menos, ¿no? Porque hasta ese momento muy pocos maestros, estudiantes, padres de familia nos hemos enterado de esta disposición de la distrital de La Paz, que las clases se suspendían y se las iba a realizar de manera virtual, ¿no? Así que un grupo de maestros allá en la carretera a Copacabana, en un bloqueo en la ciudad del Alto, estaban intentando llegar hacia sus unidades educativas, tomando en cuenta que es un trayecto largo, ¿no? Le hablo de la zona de San Roque más o menos. Un grupo de 4 o 5 maestros quienes se han identificado han tratado de pasar este bloqueo que a propósito estaba desde el día de ayer allá en la zona de San Roque de parte de los choferes, quienes vecinos han denunciado que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Es denuncia, no lo hemos corroborado, pero a ver, ¿qué es lo que ha sucedido? Estos maestros estaban intentando pasar este punto de bloqueo y los choferes, al verlos que estaban con capucha, porque el frío en la ciudad del Alto, usted sabe, es intenso, así que la mayoría utiliza una capucha, estaban con mochilas, ¿no? Y empezaron a silbarles. A ver un poco del audio de lo que ha sucedido mientras le voy relatando lo que se ha generado. Ahí está, es parte del audio. En este instante, los maestros están intentando cruzar este sector, ¿no? Pero los choferes empiezan a silbarlos, o sea, ni siquiera había amanecido, ¿no? Y les hacen parar, ¿no? Y esto va en contra, obviamente, de los derechos.
¿Por qué? Los hacen parar, los hacen descargar sus mochilas, les preguntan quiénes son, los hacen descargar sus mochilas y les revisan el contenido, ¿no? Los maestros obviamente asustados porque es un grupo de 4 o 5 maestros frente a un grupo de 20, 30 choferes que estaban parados ahí, concentrados en este bloqueo. Muestran el contenido de sus mochilas, obviamente tenían cuadernos, libros, sus agendas, etcétera. Pero lo que vemos acá es una completa vulneración de los derechos de la persona al libre tránsito, ¿no? Si bien nos están impidiendo transitar con movilidades, podemos transitar como ciudadanos comunes por cualquier punto de la ciudad de La Paz, ciudad del Alto y del resto del país, ¿no es cierto? Pero esta mañana se ha denunciado este hecho, ¿no? Transportistas del sindicato San Roque, de esta zona de San Roque de la ciudad del Alto, han interceptado a este grupo de maestros a quienes suponemos que los han confundido con antisociales, qué sé yo, con agentes infiltrados posiblemente, pero les han hecho mostrar el contenido de sus mochilas, lo que me parece exagerado de parte del sector del transporte. Eso es lo que ha sucedido esta mañana allá en la zona de San Roque, lo cual repudiamos obviamente porque, a ver, si tenemos derecho a la protesta, donde termina el derecho de uno, comienza el del otro, ¿no? Nosotros necesitamos transitar, necesitamos acudir a nuestras fuentes laborales y por nada tenemos que ser atacados por otras personas. Es lo que ha sucedido allá en la zona de San Roque. Pero al margen de esto, mientras esperamos el contacto con nuestros compañeros de trabajo en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto, le voy a comentar que el día de ayer, a ver, esto a usted le va a interesar. Han chicoteado un muñeco. Usted me dirá, ¿fue de Rodrigo Paz, del ministro de Hidrocarburos? No, señor, no, señora. No fue un muñeco de estas autoridades al que le chicotearon. Fue a un muñeco de Edman Lara. Un muñeco de Edman Lara en pleno autopista allá en la ciudad del Alto. Feliz, estás mirando el partido entre México y Bolivia y nosotros muriendo de hambre. Fue lo que dijo una de las personas que estaba concentrada en este lugar, en medio de este paro de transporte. Un ciudadano ha expresado su molestia con esta autoridad, obviamente con la esposa también, incluyendo otras autoridades, pero se ha referido al vicepresidente del Estado. Le ha recriminado que toda su familia habría votado por Edman Lara y ahora se sienten traicionados y defraudados. A ver, escuchemos qué es lo que decía este ciudadano en la ciudad del Alto. Molesto con el vicepresidente. Molesto, le decía, feliz estás mirando, feliz vas a mirar el partido de México allá. Y nosotros estamos muriendo de hambre. A ver, escuchemos. Partido de México mirando y nosotros muriendo de hambre. Lara, maleante de mierda. Yo y mi familia, 16 votos hemos votado por Lara, no por el Rodrigo Paz. Hemos votado por Capitán Lara y ahora mira cómo nos ha hecho, nos ha traicionado, nos ha metido un cuchillo por la espalda y estamos demasiado molestos. El hombre de base, tanto somos junta de vecinos como también somos choferes. Bien molestos en este día, señor periodista. Ya has ido carajo a México a ver el partido. Tú eres la garantía y tienes que pagarnos todas las movilidades que nos has dañado. Tú has dicho bien clarito, por ti mi familia ha votado, hasta 16 votos hemos votado por vos, para que nos hagas esto. Estamos sin trabajo, estamos sin comer. Nosotros estamos pidiendo eso hoy en día, cuando él feliz en otro lado. Él debe estar aquí, pero nosotros estamos uniendo con gremiales más y vamos a tener que sacar sí o sí a patada limpia a estos maleantes que son Lucio Gómez, Rodrigo Paz y Capitán Lara, maleante. Oye, el Rodrigo se han enseñado junta de maleantes, ahora mira, felices partido de México mirando y nosotros muriendo de hambre. Lara, maleante de mierda. Ahora cuando van a cagar, carajo, tiramos tu denuncia irrevocable. Lara, Lucio Gómez y Rodrigo Paz. Palabras fuertes, ¿no?, de este ciudadano a tiempo de chicotear este muñeco de Edman Lara en la ciudad del Alto. Feliz, estás mirando el partido entre México y nosotros estamos muriendo de hambre, decía este ciudadano en medio de este paro del transporte, expresando esta molestia
con estas autoridades, ¿no? Bueno, y es la molestia que de pronto sienten muchas personas, ¿no? Primero por el paro que se está generándose acá en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto, la impotencia del ciudadano de a pie en cómo está llevándose adelante con el perjuicio correspondiente a este paro, ¿no? Que cumple, reiteramos, su segundo día. Los dirigentes del transporte han asegurado que hasta ayer ninguno de sus afiliados habría recibido el resarcimiento económico prometido por el gobierno, razón por la cual también el día de hoy están pidiendo y están movilizados, y bueno, la ciudadanía molesta por este tema. Más adelante vamos a tratar de tener el contacto con autoridades correspondientes, a ver qué es lo que opinan en torno a este tema, a ver si tenemos suerte de tener también el contacto con algún dirigente del transporte, porque desde esta mañana hemos tratado de contactarnos con ellos y no hemos tenido suerte, le comento, no han querido hablar sobre el tema, pero esperemos que más adelante podamos hacerlo. Sin embargo, vamos a analizar este tema. 10 de la mañana con 26 minutos. Bien, estamos sobre las 10 de la mañana con 26 minutos. Rápidamente vámonos hasta la ciudad del Alto con la información y vamos a entablar el contacto con nuestros compañeros periodistas. Inicialmente damos la cordial bienvenida y saludamos a nuestra compañera de trabajo Daniela Jurado, periodista de Buscar Información en la ciudad más joven del país. Daniela, buenos días, bienvenida. Aquí en la ciudad de La Paz estamos con solcito, esperando lo que va a ser el partido dentro de una noticia, información positiva, pero lo negativo es que también sufrimos por este tema del paro del transporte. ¿Cómo está la situación en la ciudad del Alto? Estoy seguro que no cambia casi nada, ¿no es cierto? Daniela, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenos días, William, muy buenos días a toda nuestra audiencia de Radio La Cruz del Sur que nos van sintonizando a esta hora de la mañana. Nosotros estamos listos y dispuestos para tenerlos muy bien informados de lo más destacado que está sucediendo en la urbe alteña. Comentarles, compañeros, que en apuntes informativos el día de hoy se cumple el segundo día de bloqueo en la urbe alteña, bueno, a nivel departamental, y pues lo que podemos observar que el paro es contundente, no hay vehículos para poderse trasladar a diferentes puntos de la urbe alteña. Y comentarles, compañeros, que incluso muchas unidades educativas ya han optado por tomar las clases virtuales para que no sean perjudicados los estudiantes, y pues nosotros también hace instantes hemos pasado por el sector de Juan Pablo II, donde hemos podido conversar también con algunos transportistas de base, en la cual han expresado su profunda molestia por los daños ocasionados en diferentes vehículos por el tema del combustible. Ellos consideran de que esto habría generado mucho daño económico a este sector. Escuchemos un poco respecto a este tema. Todos estamos molestos nosotros porque ya se ha pasado este gobierno en engañarnos con la gasolina basura. Realmente molestos. Queremos que de todos los gastos que hemos hecho, que nos devuelva. Ya es 2 veces mi máquina que yo he desmontado. 2 veces, eso es dinero que sale de mí. Realmente molesto, señorita. Ahora del exigir que nos... Exactamente, a esos 2 que están ahí. Nosotros vamos que renuncien, que se vayan esos ministros, porque nos han hecho una maldad a nuestro transporte, realmente. Gracias, señorita, gracias. La verdad estamos muy molestos el día de hoy, porque tanto daño nos ha hecho al sector transporte, destrozándonos miles y miles de vehículos. Hoy en día no se puede hacer responsable este gobierno, abusando de la sociedad con su gasolina basura. Estamos pidiendo la renuncia del gobierno, porque ya estamos bastante cansados día a día por este daño que nos está causando. No vamos a nosotros claudicar, la lucha continúa. Políticos nosotros no somos de su condición, nosotros peleamos por nuestro daño económico que nos ha hecho con su gasolina basura. Ya estamos cansados, lastimosamente hay mucha gente molesta, no solo el transporte, también los vecinos que tienen sus vehículos hoy en día están llorando por falta de economía, están plantados en sus domicilios los vehículos. Eso lastimosamente es doloroso, pero no vamos a claudicar, la lucha continúa hasta que renuncien los ministros de hidrocarburos. Prácticamente van a subir el combustible. Una gasolina no sé de cuántos bolivianos que hoy en día ni siquiera ha cancelado, creo, el precio del combustible y nos está dando una gasolina barata. Nosotros estamos pagando al 100% y no vamos a permitir. Hay dichos que quieran subir la gasolina, no vamos a permitir de ninguna manera, porque lastimosamente
no merece el incremento de esta gasolina basura que hoy en día está dañando miles de vehículos. Esas fueron las declaraciones de dos choferes de base que están bloqueando el sector de la Juan Pablo II, en la cual también dan a conocer su molestia respecto a esta gasolina de mal estado que habría afectado sus vehículos, y ellos se encuentran en emergencia y piden la renuncia del ministro de Hidrocarburos. También comentarles, compañeros, que en otro apuntes informativos el tema del teleférico está colapsado, así que las personas que se quieren trasladar a diferentes puntos pues tomen sus previsiones al momento de llegar a diferentes teleféricos que conectan La Paz con el Alto. También comentarles, compañeros, que el tema de la feria 16 de julio se está llevando con normalidad. Ya vemos a las caseritos que están saliendo a vender diferentes productos en esta feria tan grande y amplia que se lleva en la ciudad del Alto. Este es el informe que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana, y bueno, con este informe nosotros retornamos a este estudios. Bien, muchísimas gracias, Daniela Jurado, periodista encargada de cubrir la información en la ciudad del Alto. Daniela, le voy a pedir un favor. Para un próximo contacto, quisiera que usted converse con la población alteña, con esa gente que está vendiendo fresquitos, con esa gente que vende papa, con esa gente que está en el comercio informal, la gente que vende salteñitas, la gente que vende por ahí tucumanas, qué sé yo. Hay mucha gente que se dedica al comercio en la ciudad del Alto, y le pregunte qué opina sobre este paro. ¿Perjudica? ¿No perjudica? ¿Pudo llegar de manera normal a su fuente de trabajo? ¿Va a regresar de manera normal? Porque el día de ayer, Daniela, mucha gente en la ciudad del Alto optaba por subirse a camiones, porque camiones han sido habilitados, los dueños de camiones han cumplido este servicio para dirigirse en horas de la noche a las extrancas. Entonces, esta gente ha optado por subirse a estos camiones para llegar hacia su destino. ¿Le parece? Más adelante, entonces, en un contacto nuevo que tengamos más adelante, usted me hace este trabajo, por favor, a ver de qué manera podemos conocer la percepción de ciudadano de a pie. Vamos a saludar ahora en la ciudad de La Paz. Sí, vámonos al corte, 10:31, y enseguida retornamos con más del Tincazo sin medias tintas. Ya volvemos con el Tincazo sin medias tintas. El Tincazo. Bolivia entera late al mismo ritmo. Llegó el momento. El partido que puede cambiar nuestra historia. 90 minutos que valen décadas de espera, de sueños, de lágrimas y de esperanza. Porque rojo es mi corazón. Este jueves 26 desde las 4 de la tarde no es un partido más, es Bolivia versus Surinam. Desde Monterrey, y lo vivimos juntos. Por la Cruz del Sur Radio, con la previa, el relato y la emoción inigualable de los dueños de la pelota. Hoy no solo juega la verde, jugamos todos. Vamos a ganar. Siente, grita, vibra, porque Bolivia está más cerca que nunca de la Copa del Mundo. Vamos a ganar. Hoy la democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz agradece la participación responsable de la población en las elecciones subnacionales. Cada voto emitido, cada ciudadano que acudió a las urnas reafirma nuestro compromiso con un proceso democrático, transparente y participativo. Reconocemos también la labor de juradas y jurados electorales, notarios, personal técnico y fuerzas del orden, quienes hicieron posible esta jornada. Tu participación demuestra que juntos construimos el futuro de nuestro departamento. Sigamos fortaleciendo nuestra democracia con responsabilidad y compromiso. Tribunal Electoral Departamental de La Paz, al servicio de la ciudadanía.
¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de 4 patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas Viajeras. Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. Ha notado que orina frecuentemente, orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática, 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor, celular 670-72088. 670-72088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Si es noticia, la escuchas aquí. El Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos de retorno, 10 de la mañana con 38 minutos. Rápidamente vámonos al centro de la ciudad de La Paz. Tenemos información de último momento y nos conectamos con Boris Molina. Boris, buenos días, bienvenido. ¿Qué información nos tiene? Adelante, por favor. ¿Qué tal, William? Muy buenos días. Indicarles de que hace minutos atrás el dirigente del transporte de La Paz, Edson Valdés, ha informado de que el gobierno ha hecho una invitación ya formal para poder iniciar el diálogo para abordar este tema del conflicto del combustible. Esta convocatoria se le habrá hecho para las 11 de la mañana en el Ministerio de Obras Públicas. En estos instantes la dirigencia del transporte está evaluando si va a asistir o no, porque ellos ya ayer han determinado de que las autoridades deberían llevar adelante este encuentro en instalaciones de la Federación de Choferes de La Paz. Pero escuchemos lo que manifestaba don Edson Valdés sobre este tema. Sí, gracias, buenos días. Sí, es evidente que el gobierno nos ha hecho llegar una invitación ya oficial para las 11 de la mañana. Nosotros estamos consultando con las demás federaciones para asistir a esta reunión, ¿no? Puesto que el ampliado ha pedido que sea en nuestra federación, pero sin embargo la invitación nos hacen acá en el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Pero bueno, nosotros personalmente estoy
pidiendo a mis compañeros de que sí podamos asistir a esta reunión, porque debemos buscar solución al problema que tiene hoy día el transporte. La invitación formal dice en el Ministerio de Obras Públicas, entonces por eso es que estamos consultando a los dirigentes para que podamos de forma conjunta asistir a esta reunión con el gobierno. Si hay una invitación formal del gobierno, tenemos toda la obligación nosotros también de asistir como dirigentes. ¿Qué autoridad está invitando? No, son 4 ministros, en este momento no tengo, he visto la nota, la he leído, pero bueno, estamos sin tiempo, estamos tratando de organizar para ir a esta reunión con todos los dirigentes. Bueno, eso es lo que ha manifestado el señor Valdés, dirigente del transporte de La Paz. Están evaluando, veremos qué va a pasar, vamos a estar presentes de todas maneras en instalaciones, puertas del Ministerio de Pública, si es que los dirigentes del transporte acuden a esta convocatoria que hizo al diálogo el gobierno nacional, William. Bien, muchísimas gracias, Boris. Estaremos atentos a la información que se vaya a generar y ojalá haya un acuerdo entre el gobierno y el sector de transporte. Estaremos atentos a su contacto más adelante, Boris. Muchísimas gracias. Está bien, William, estaremos actualizando la información sobre este tema tan importante. Bien, ustedes acaban de escuchar, hay una invitación, a las 10 de la mañana era la primera invitación que les habrían lanzado el gobierno al sector del transporte para ver de qué manera pueden solucionar este tema. Ahora hay una segunda invitación para las 11 de la mañana, estaremos atentos si el transporte desea asistir y ojalá se pueda generar un acuerdo y levantar este bloqueo que está perjudicando a la ciudadanía acá en La Paz. Bien, estamos sobre las 10 de la mañana con 40 minutos y dentro de las noticias malas, de esas noticias que nos ponen de pronto a renegar, tenemos noticias positivas, le comento. Vamos a hablar sobre un diplomado que tiene que ver con la fe, con la vida y por supuesto la misión cristiana. Y para ello ya tenemos en contacto vía Zoom, lo teníamos que tener acá de manera presencial, pero obviamente este tema del transporte nos los ha impedido. Damos la cordial bienvenida al licenciado Marcelo Vargas Adrián, quien es parte muy importante del Centro de Capacitación Misionera, y vamos a hablar sobre este diplomado. ¿Cómo está, licenciado Marcelo Vargas? Le saluda William Flores. Bienvenido y muchísimas gracias. William, para mí es el gusto. Me hubiera gustado verte, estar en persona ahí, pero el transporte está totalmente parado aquí en Llojeta, donde vivo. Pero un saludo cordial a ti y a tu audiencia. Es un privilegio para mí, un honor estar con ustedes y hablarles de este diplomado. Claro que sí, licenciado, para nosotros un gusto de tenerlo y de que usted nos pueda brindar esta información positiva. Háblenos por favor de este diplomado de fe, vida y misión. ¿Quiénes lo están organizando? Tenemos entendido que es el Centro de Capacitación Misionera. ¿A quiénes va dirigido este diplomado, licenciado? Es el Centro de Capacitación Misionera el que cada año ofrece un diplomado llamado Fe, Vida y Misión. Este año estamos con 8 módulos. El que completa los 8 módulos recibe el diploma y no es nada complicado. Todos los sábados nos reunimos de 8 a 10 de la mañana con el profesor. Tenemos invitados, profesores de América Latina muy buenos, que participan los sábados con los estudiantes, escuchan sus preguntas, escuchan sus comentarios, pero es un diplomado que abarca 3 temas centrales: el Nuevo Testamento en relación a la misión, el Antiguo Testamento en relación a la misión y la salud mental del misionero. Actualmente, por ejemplo, estamos con un curso Primeros Auxilios Psicológicos que lo da una brasilera, Silvana de Vargas, que es mi esposa, y pronto vamos a tener el segundo curso, La Misión Liberadora de Jesús, que es el mensaje central, profundo de Lucas, del Evangelio de Lucas. Y en ese curso tenemos a Darío López de Perú, un escritor y un pastor pentecostal conocido en toda América Latina, invitado a varios centros
de capacitación, seminarios. Ahí estamos, y así, William, así seguimos. Cada mes es un curso completo, 4 sábados, 8 videos, con preguntas, con comentarios y tareas también. Cada semana le damos la tarea al alumno. Y los alumnos son todos bienvenidos, mujeres, varones, pastores, líderes laicos. Con preferencia, pedimos que hayan vencido el tercer año en la universidad, porque este es un diplomado de posgrado. Entonces exige un poco el lado académico, el rendimiento académico, ¿no? Pero estamos abiertos, aceptamos a todos los que se sientan llamados y deseosos de hacer un diplomado de esta naturaleza. Licenciado Marcelo, este diplomado que ustedes están proponiendo es una forma, creo yo, de cultivar y fortalecer la fe en este mundo en el que vivimos, en un mundo cada vez más secular, ¿no es cierto? Sí, es un curso que aplica la teología contextual, le llamamos, ¿no? Es el estudio de la Biblia, pero en relación constante, profunda a todas las áreas de la vida, ¿no? Por ejemplo, tenemos participantes que son médicos, que son administradores de empresas, que son profesores de la universidad, que fortalecen su fe y también se preparan para el liderazgo que tienen dentro de sus iglesias, ¿no? Hemos tenido el año pasado 25 pastores bautistas participando de varias partes del país, y han comenzado y han terminado, han recibido su diploma. Entonces, para ese tipo de personas. Licenciado Marcelo, a ver, este diplomado y seguro que está enfocado a poder ayudarnos a aquellas personas a vivir una vida que sea coherente precisamente con estos valores cristianos, ya en este mundo que a menudo nos contradice, ¿no es cierto? Sí. Este curso que vamos a dar en todo el mes de abril, William, estamos enfocando 2 temas principales. Uno, que la misión delegada a los cristianos por Jesús es universal, es para llegar a todos los pueblos, a todas las áreas de la sociedad. Ese es uno de los enfoques principales, y el otro es el amor de Dios por los pobres, por los excluidos, por los más vulnerables en la sociedad. El Evangelio de Lucas es el que más se enfoca en esa área, Jesús encontrándose con personas marginalizadas, ¿no? Y vemos cada vez más en nuestro país y en el mundo, está aumentando la demanda de apoyo, de ayuda, de servicio a las familias, a las personas que son pobres, que a veces no tienen que comer, digamos, cada día. Licenciado Marcelo, uno de los cursos o de los módulos, en todo caso, que estoy leyendo, habla sobre cómo se va a aprender a predicar la parábola de Jesús. ¿Es complicado enseñar estas parábolas de Jesús? Esto se lo va a aprender, ¿no es cierto?, en este diplomado. Sí, este curso es después de abril, es en todo el mes de mayo. 4 sábados del mes de mayo vamos a estar todos juntos y escuchando al docente. Es correcto lo que dices, William. Las parábolas son pequeñas historias que Jesús contó, sacando verdades que el ser humano enfrenta o que necesita saber. Cada parábola, pequeñita, grande, tú sabes que el estilo de Jesús era ese, y por eso llegaba a los académicos religiosos, digamos, pero también llegaba a los pescadores, a los
campesinos, con sus pequeñas historias. Y es posible, como has dicho, es posible sacar verdades bíblicas que se aplican a la vida de cada parábola. Y eso es lo que uno aprende en cómo predicar las parábolas de Jesús. En el mes de mayo nos toca eso. En el mes de mayo empezamos, ¿con qué módulo, con qué curso, licenciado? No, como te dije, ya hemos comenzado en febrero, marzo, estamos terminando este sábado el primer curso que se llama Primeros Auxilios Psicológicos. Perfecto. Que toca esa parte más de la salud mental, de cómo ayudar a una persona emocionalmente afectada por algún problema, ¿no? El segundo curso es ahora, que comienza en abril, el primer sábado de abril, la misión liberadora de Jesús. Después, en mayo, cómo predicar las parábolas de Jesús. Y una cosa muy interesante, yo creo, para ustedes que nos escuchan, es que tú puedes comenzar el diplomado en cualquier mes del año. Pero pues si ya no has hecho el curso del mes pasado, de febrero y marzo, puedes comenzar con el curso de abril, das toda la vuelta, 8 módulos y recibes el diploma. O sea, no hay una independencia en cada uno de los módulos y puedes ir avanzando. Si no tienes mucho tiempo, puedes hacer 4 este año, 4 el próximo año y así completar todo el diplomado. Licenciado, estos cursos, este diplomado, ¿es de manera presencial, es de manera virtual? ¿Cómo ustedes están llevando adelante este diplomado, estos cursos? William, antes lo hacíamos presencial. Los alumnos venían de todo el país, aquí se quedaban con nosotros en nuestro centro. Teníamos un curso de una semana cada mes. Por eso podíamos invitar a teólogos y profesores del exterior que se quedaban una semana. Pero ahora, después de la pandemia, todo ha cambiado para nosotros. Es todo online. No necesitan venir hasta acá. Nosotros estamos en La Paz, en Llojeta. Todo es a través del Zoom, como estamos hablando ahora, y los alumnos participan, el profesor está presente. Ahora es esa nuestra realidad. Todo es online. Claro, hay que ir adecuándose, ¿no es cierto?, a esta forma o a esta modalidad, a este beneficio que nos da precisamente las redes sociales, el Internet. Licenciado, ¿de qué manera aquel profesional, aquel cristiano, aquella persona en particular puede acceder a este diplomado? ¿Cómo podemos inscribirnos? Bueno, cualquier persona puede entrar en el Facebook, colocar Centro de Capacitación Misionera y ahí sale nuestra característica. Estamos con un spot que se está repitiendo en la radio Cruz del Sur, y damos el teléfono en ese spot. Pueden llamarnos también al WhatsApp, y esa es la manera, ¿no? La manera que tenemos de comunicarnos. Facebook, Centro de Capacitación Misionera, o el número de WhatsApp del CCM. Perfecto, licenciado. Hagamos nuevamente, por favor, esta invitación, reiteremos la invitación para todas aquellas personas que estén interesados en este diplomado que se está lanzando, diplomado de fe, diplomado de vida y la misión, un diplomado bastante importante para aquellas personas que quieren fortalecer su campo cristiano y por supuesto aquellas modalidades y facilidades que ustedes van a brindar en este diplomado para que los cristianos podamos tener más posibilidades de abarcar dentro de lo que es nuestra misión acá en la tierra. Nuevamente, por favor, la invitación, licenciado, lo escuchamos. Gracias, William, gracias a la Cruz del Sur por esta oportunidad y todos ustedes que nos escuchan.
y han sentido un deseo así de capacitarse, serán bienvenidos. Les invitamos a este próximo curso en el mes de abril. El profesor Darío López, peruano, y la misión liberadora de Jesús, el mensaje del Evangelio de Lucas. Ustedes van a ser bienvenidos. Estoy seguro que van a ser edificados en la fe, ¿no? Basados en la Biblia y en un enfoque cristocéntrico. Ese es nuestro enfoque, ¿no? Bienvenidos. Cualquiera que desee, por favor, entre en contacto con nosotros. Le vamos a dar un espacio, una forma de ser mejor como cristianos, ¿no? Bien, perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Marcelo Vargas, por haber aceptado esta invitación y, por supuesto, de hablarnos de esta noticia positiva, este diplomado, que estoy seguro que es muy requerido, porque, a ver, ¿cómo no poder fortalecer la fe, fortalecer nuestra vida y, por supuesto, nuestra misión acá en la tierra? Muchísimas gracias nuevamente, licenciado Marcelo. Estaremos en una próxima oportunidad hablando tal vez también de otro tema que interesa a la población cristiana. Con todo gusto, William. Este paro que hay no ha permitido que nos veamos, pero gracias a Dios por la noticia que han anunciado. Ya están en conversaciones el gobierno y los transportistas. Ojalá termine hoy mismo este bloqueo, ¿no? Y podamos volver a la normalidad. Con mucho gusto, yo voy a la radio cuando ustedes me convoquen. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado en este contacto con el licenciado Marcelo Vargas, representante del Centro de Capacitación Misionera, que está llevando adelante este diplomado de fe, vida y misión. Ustedes acaban de escuchar, pueden ingresar a la red social de Facebook del Centro de Capacitación Misionera. Ahí usted va a poder recabar más detalles, números de teléfono al cual usted va a poder contactarse de estar interesado en este curso, que de seguro que mucha gente ya ha tomado nota de este nuevo diplomado de fe, vida y misión. Algunos de los requisitos es que usted tenga de pronto o haya iniciado una carrera universitaria, porque este diplomado es con una característica de posgrado, ¿no? 10 de la mañana con 57 minutos, tenemos que irnos a una pausa. A retornar estamos con mucho más acá en el Tincazo Sin Medias Tintas. Aguárdenos, por favor. Ya vuelve el Tincazo Sin Medias Tintas. Sin Medias Tintas. El Tincazo. Hoy la democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz agradece la participación responsable de la población en las elecciones subnacionales. Cada voto emitido, cada ciudadano que acudió a las urnas reafirma nuestro compromiso con un proceso democrático, transparente y participativo. Reconocemos también la labor de juradas y jurados electorales, notarios, personal técnico y fuerzas del orden, quienes hicieron posible esta jornada. Tu participación demuestra que juntos construimos el futuro de nuestro departamento. Sigamos fortaleciendo nuestra democracia con responsabilidad y compromiso. Tribunal Electoral Departamental de La Paz, al servicio de la ciudadanía. Bolivia entera late al mismo ritmo. Llegó el momento. El partido que puede cambiar nuestra historia. 90 minutos que valen décadas de espera, de sueños, de lágrimas y de esperanza. Porque rojo es mi corazón. Este jueves 26 desde las 4 de la tarde no es un partido más, es Bolivia versus Surinam desde Monterrey y lo vivimos juntos. Por la Cruz del Sur Radio, frontera controlada. El relato y la emoción inigualable de los dueños de la pelota. Hoy no solo juega la verde, jugamos todos. Vamos a ganar. Siente, grita, vibra, porque Bolivia está más cerca que nunca de la Copa del Mundo. Vamos a ganar.
El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A, suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Ma awisun peo acá radio tocar port anewaita Cuyacanaka zapasonar ichukiri Cuyacanaka humanakaja acá sábado 28 de marzo port anepjataka oraqui San Roque Oxana reunión a plante trabajo abstañataki 9 de la mañana ukaraturu port anepjata Cuyacanaka humanakaja awiskipt asipjamtaje coordinadoras líderes ukamaraki obreras humanakaja port aniphat uxaro nanaka yatiane mawa directiva aymara y distrital alto y provincia humanakaru yatiane ma uxana abstashañan hiwasaja wali urgente poneon ayag awist anipma humanaka radio tok est abjata ukat port anipham Culiacanac hantaqis yatipstokas uka awison pewa nayaka radio port anewaita ukama diosambi panay. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. En La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado Comedor San Calixto. La atención, solo por las tardes, a partir de horas 15:45 a 19:30. Ahora también en la Ciudad del Alto será atendido todos los días por los abogados. De lunes a viernes, todas las tardes, de 14:30 a 19 y en las mañanas solo los días jueves y viernes de 10 a 12:30. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora.
La primera radio cristiana evangélica de Bolivia. En Sucre y Cochabamba, 91.0 FM. Somos la red satelital Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida. Locales, nacionales e internacionales. Las noticias viven aquí. El Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos de retorno, 11 de la mañana con 5 minutos, es el dato de la hora oficial en Bolivia. Y bueno, el día de hoy, como lo hemos ido anunciando, se está cumpliendo el segundo día del paro del transporte con una modalidad en esta jornada. Se trata ya de un paro indefinido que lo han declarado el día de hoy. Pero para conocer de pronto, hacer una evaluación en torno a este tema, hemos convocado a Amílcar Barral, ex legislador, para que nos dé su percepción en torno a este tema. ¿Cómo está, Amílcar? Muy buenos días, le saluda William Flores acá en este contacto nacional a través del sistema de comunicaciones Radio La Cruz del Sur. Estamos segundo día de este paro del transporte, perjudicados la población, ¿no, Amílcar? Un abrazo para ti y a toda tu audiencia. A ver, yo está bien, mi auto está mal, el auto del mismo también. Si bien la gasolina ha estado en mal estado, no se ha vendido ni la gasolina, pero creo que este tipo de medidas no perjudican a los del gobierno, a los que han hecho malas cosas, perjudican a la población. Yo ayer ya anuncio de que muchos lo van a querer politizar. Hay vivienda familiar, hermano, de que hay gente que ya está complicado, porque no vamos a decir que el transporte urbano está bien, de los buses, y van a tener que incluso ya sus luces y demás. Sí, hay unos responsables del gobierno que tienen que asumirlo, y el gobierno tiene que sacar cabezas, es verdad, pero aprovecharse de eso y perjudicar a la gente, porque a los ministros, el presidente está bien, la casa grande, tienen sus almuerzos, tienen sus movilidad, tienen todo puesto, pero los que viven del día a día, porque no hay que olvidarnos que 2 de cada 10 personas trabajan en el Estado. Entonces creo que la gente es más perjudicada. Incluso los choferes que hacen los bloqueos, porque creo que viven también muchos el día a día, muchos asalariados, y no me parece que sea buena la vida esta, ¿no? Amílcar, esta mañana estuvimos en un contacto con nuestros compañeros de trabajo periodistas y veíamos cómo la gente está perjudicada en torno a este tema del transporte, ¿no? Gente que está durmiendo en las terminales de buses porque hay una disposición de que no pueden salir los buses a nivel departamental. Gente que le ha sido difícil llegar al hospital en general, tomando en cuenta que uno tiene que tener una cita programada ya desde hace bastante tiempo, meses en algunos casos. Unidades educativas que han suspendido sus labores educativas, ¿no? Ahora están en una modalidad virtual, con el perjuicio, obviamente, esto para los estudiantes. ¿Cómo ves este tema? ¿Cómo se puede solucionar este tema? ¿Qué vías podrían optar los transportistas para llegar a un acuerdo que no esté perjudicando a la población? Bueno, tienes una razón bien grande. No sabes que para ir, vas al hospital de clínicas de la Caja Nacional, te programan una tomografía, ponele, o una ecografía, 4 meses después. Sí. Estamos muy complicados. O sea, quién sabe, vos vas, haces fila 48 horas y te programan, más allá que si estamos vivos todavía, no va a ser capaz, ya estamos haciendo la misa de un mes, pero más allá de eso, hoy día el paro es lo que no deja llegar a la gente que más necesita. Por esto yo decía, el tema es complicarse entre nosotros, o sea,
Si bien hay razón, hay mala gasolina, todo lo que quieras, los más beneficiados con estos conflictos son los dirigentes. Porque ganan un acuerdo por televisionistas, plata, el seguro, igual la central de gobierno. Pero los más jodidos son los de la gente. Yo vivo en Los Pinos, en la zona de empezar a las 5 de la mañana, como por sé que no hay, porque una vez me pasó, hace 3 horas de fila en el teleférico para llegar al centro. Entonces no están perjudicando a la gente. No sé pues si a ellos les da resultados, porque ya pues reitero, los ministros están sentados en sus sillones, comiendo su almuerzo, comiendo lo que ellos quieran, su personal igual, están ahí, incluso en su caso porque lo virtual está permitido, pero los más perjudicados son los que estaban día a día, y de verdad, no sé, yo ayer hablé con algún ministro, a ver, es verdad, mi auto se ha fregado, el auto se ha fregado, o sea, y eso es la gasolina. Pero bueno, hay una serie, y lo peor es que el gobierno no tiene una línea de comunicación. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. O sea, sería bueno que el gobierno explique, si disculpa, no se puede, porque no todos van a ir a pedir plata al gobierno para que se hacen los autos, porque ya tengo, y ese pidió que hasta pidieron hasta el tema chapear lo que le ha chocado, digamos, ¿no? Pero el gobierno sea más claro, o sea, explique, como usted dice, con churros, o sea, en facilito decir qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando y qué es lo que va a hacer, porque si no, hay gente que le está mostrando intereses políticos, personales y demás, para sacar rédito de este tipo de movilizaciones, ¿no? Amílcar, ¿habría otra forma de protesta que no afecte a la población? ¿Habría otra forma de que se pueda protestar, hacer escuchar nuestra voz? Hay un proyecto de ley que está allá al interior de la Asamblea en torno a los bloqueos, ¿no? Esta sería una de las soluciones. ¿Cómo la ves tú? A ver, no he sido el que ha puesto una, ¿cómo te digo? Una acción popular que le ganó con que los bloqueos de Evo Morales y el MAS no están permitidos en el país, y los movimientos sociales del MAS, y hasta es una sentencia ejecutoriada y demás. Y el mismo proyecto lo metí ahora contra las entradas de la vivienda. Mira cómo se mueve la justicia a nivel que quieran. Estamos demandando un poco de prevaricato a esos locales. Les ha llegado la misma demanda, igualito, más bien con más espalda, porque es sentencia de constitución que no puede haber bloqueos, y no se ha rechazado. Entonces, a ver, hay que ser yo creo más creativos, porque no puede estar tu derecho a la protesta por encima del derecho a la protesta, a la constitucional que todos tenemos de caminar en las calles, movilizarnos y demás. Y como te digo, no pueden estar tus derechos por encima de otros derechos. Cuando comienzan tus derechos, o sea, cuando terminan tus derechos, comienzan los de los otros. Entonces, si vos tienes que, como pretexto, paralizar a la gente, porque es tu derecho a la protesta, yo creo que no puedes estar violando los derechos que nosotros tenemos de movilizarnos y demás, son constitucionales. Por lo menos esa es mi idea, y por lo menos esa acción popular que hemos hecho era incluso mucho más sencilla que este proyecto de ley de antibloqueos, porque el proyecto de ley se va a politizar. Si me aceptaron esta acción popular que hemos interpuesto, era fácil, porque con la anterior acción popular entiendo que tanto los Castillos, los Arces en el gobierno de Luis Arce han utilizado esa acción popular que hemos ganado y que ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional para meter a la cárcel por lo menos a 80 personas, diciendo que no estaban permitidos. Eso es lo que hemos presentado, que los que estén
incitar, los que estén organizando, los que estén financiando, y los bloqueadores serán procesados y si tienen que ser encarcelados. Eso es lo que, porque, a ver, como te digo, cuando terminan tus derechos, comienzan los míos. Claro. No puede ser, tienen derecho a la protesta, a bloquear y demás, y yo, ¿dónde estoy? Tengo que caminar y demás. Mira, yo he tenido que llegar al centro como sea, ya te he contado cómo, pero, y la otra gente, o sea, los que trabajan día a día, o sea, ¿por qué? Porque los choferes han querido fregar al gobierno. Tienes que levantarte a las 6 de la mañana para caminar 50.000 cuadros, imagínate, eso es injusto para mí, ¿me entiendes? O sea, yo no defiendo al gobierno, solo digo, están haciendo macanas, proceso, declina, hay algún otro timón, no sé pues si la gasolina mejorará votándola al ministro de hidrocarburos o al presidente de Hacienda, pero no es así, lo que siempre he dicho, saquen a los masistas que están haciendo ahí adentro está el tema de la implosión, se llama, ¿no ve? O sea, los que están queriendo ayudar al gobierno son los de adentro, y quiénes son los que se han quedado del más. Amílcar, ahora, a ver, veamos y analicemos el tema de la responsabilidad y del apoyo que tendrían que darnos nuestras autoridades a solucionar este tipo de conflictos. Hubo una observación en torno a la salida, al viaje del vicepresidente con su esposa a México, ¿no? Para participar de este partido de del repechaje entre Bolivia. Y bueno, mucha gente dice, y en la ciudad del Alto más que todo se ha manifestado y dicen, ¿cómo es posible que nuestro vicepresidente esté en México disfrutando de un partido mientras acá estamos, por lo menos en La Paz, teniendo este problema? ¿Qué opinas tú de la responsabilidad de las autoridades? No, pues es que lo que Lara hace no comulga con lo que habla. De verdad, y te lo digo, es un imbécil. Creo que es el peor vicepresidente que hemos tenido. Ojo, metiéndole a García Linera, metiéndole al Choquebanca, o sea, es el peor. Mira, se ha ido el lunes en la madrugada y no se ha ido con su mujer nada más, se ha ido con su hijo más. ¿Sabes qué? Es decirle, digamos, ya, presidente, vicepresidente, que vaya. Y decir, no habrá un pasajito más, es que mi esposa. No habrá un pasajito más, mi hijito le gusta el fútbol. Y lo ves en juegos chupando, perdón la palabra, en el estadio está entrenando la selección mundial. Bueno, el sábado, pero esta semana igual lo vamos a parar. Alguien me decía, pues que Lara nomás no hace por las cosas. Que vos eres cabeza del sector. ¿Qué están haciendo ahorita los de la vicepresidencia? A los que les pagamos. ¿Qué están haciendo su personal de la diputada? No se hace nada. Entonces, a mí me parece muy entonces yo tengo que reconocer, por ejemplo, tengo el orgullo de ser la primera dama de la nación ahora. Me has visto en su exposición en Estados Unidos, y eso después te llena de orgullo como boliviano tener una primera dama, porque antes con el Evo no había primera dama, buscaba jovencitas. Pero más allá de eso, hermano, yo creo que la gente en este momento hay un conflicto muy complicado que el presidente y el vicepresidente no están resolviendo, pero lo tienes a un presidente solo, un saludo, y a un ministro más, y el vicepresidente gozando que va a ir a un partido, que va a ir a otro partido, y con su familia. Eso está mal. Yo les he dicho clarito a los diputados senadores, les he aprobado como exdiputado. El reglamento dice 6 faltas continuas, destitución inmediata de un diputado senador. 11 faltas discontinuas en la gestión, es destitución inmediata. La señora Diana Romero ya pues ha faltado más de eso, no sé qué miedo tienen, ya deberían hacerlo, pero bueno, ahí está, ¿no? Lo que tenemos. Sí, lamentable este tema, ¿no? De que nuestras autoridades no estén presentes a tiempo de coadyuvar con la solución de estos temas que afligen a gran parte de la población. Amílcar, a ver, para terminar, quiero hacerte una consulta. ¿Y cómo la ves tú este tema, no? Porque si bien el problema de la gasolina
es a nivel nacional, porque se dice que esta gasolina basura está siendo suministrada a nivel nacional, pero al parecer el problema más fuerte la tenemos en el departamento de La Paz, ¿no? Los choferes se han pronunciado, hay movilizaciones, estos bloqueos en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto y en algunas carreteras del departamento, pero no hay pronunciamientos, por lo menos de Cochabamba, no hay pronunciamientos de Santa Cruz, excepto un sector de los mototaxistas. ¿Cómo ves, cómo analizas esta parte, ¿no? Que solamente el departamento de La Paz esté de pronto levantando la voz en torno a este tema. Mucha casualidad, ¿no? Que La Paz es la causa de gasolina mala y no en otros departamentos. Yo te digo, sí es. Bien, Amílcar, Hola, te digo, o sea, lamentablemente sí es verdad, o sea, lo de la gasolina estamos complicados, pero te conté de que mi vagoneta, el otro de mi hijo, iba a estar en el taller, porque lo fregado, pero y mucha casualidad que solamente en La Paz sea, ¿no? O sea, por eso te digo, hay un tema de complot por adentro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se hacen Cochabamba en Tarija? No, la gasolina está vieja ya. ¿Sabes por qué? Porque en La Paz son pues los que buscan motivos para convulsionar el país. En el Alto hay gente todavía insista, la gente que le gusta vivir de la política, que quiere convulsionar el país. Y yo creo que eso deberíamos saber los del gobierno, ¿no? Decir, a ver, ¿qué pasa? Pues vamos a Sencata, ¿cómo es el tema? ¿Quién está sacando sistemas con gasolina malograda? ¿Para qué? Es complotar. Porque tú sabes, donde comienzan los conflictos es lamentablemente en La Paz, siempre ha sido así, y eso es lo complicado, que en La Paz seamos los más perjudicados, ¿no? Bien, sí, la verdad, un análisis que tú lo has hecho muy cierto en torno a este conflicto. Amílcar, ha sido un placer haber compartido contigo este espacio y muchas gracias por haber accedido a nuestra entrevista. Y un mensaje, por favor, a estos nuestros dirigentes del transporte en torno al perjuicio que están generando en la población. Con todo cariño les digo, o sea, si bien el gobierno tiene mucha culpa y demás, vayan, bloqueen, hagan huelgas, hagan lo que quieran, pero no perjudiquen al país. Bien está el derecho a la protesta, está instituida, pero no puede estar por encima del derecho que tenemos los ordenanzas constitucionales de movilizarnos como queramos. Busquen temas creativos. En Argentina, por ejemplo, piden permiso a la intendencia, alcaldía o prefectura, como se llama allá, que vamos a hacer marcha de las 2 hasta las 5 de la tarde. Los aceptan y hacen su marcha en tal lugar y tal. Es más, hasta son escoltados por gendarmería. Busquen otro, pero sin perjudicar a la gente. De verdad, ese es el mensaje que doy, y que se pongan a pensar los choferes que no nos están fregando solo, se fregan a la gente también. Bien, Amílcar, muchísimas gracias. Estuvimos con Amílcar Barral, ex legislador, haciendo un análisis en torno a este conflicto que se tiene acá en el departamento de La Paz, en este segundo día consecutivo donde los choferes de La Paz y el Alto están cumpliendo un paro en demanda, dicen ellos, de soluciones al conflicto del combustible que consideran basura. 11 en punto tenía que haberse dado una reunión en torno al sector del transporte, a una convocatoria que habría lanzado el gobierno al sector del transporte. A ver si en este instante podemos ponernos en contacto con Boris, que nos estuvo convocando a manera de hacernos conocer esta apertura o no de este diálogo que se estaba programando para las 11 en punto entre el gobierno, reiteramos, y el sector del transporte. ¿Se habrá dado luz verde en torno a este tema? ¿Los choferes habrán asistido a esta convocatoria de parte del gobierno? Vamos a conocerlo y seguro de la mano de nuestros compañeros de trabajo, periodistas que están designados a cubrir la información en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto. Reiteramos, segundo día consecutivo donde los choferes de La Paz y el Alto
están cumpliendo este paro en demanda de soluciones al conflicto del combustible que consideran basura ellos, ¿no? Este paro indefinido que se ha declarado este miércoles, después reiteramos de que el gobierno no habría atendido las demandas del sector del transporte, como reunirse con el presidente Rodrigo Paz. Los choferes están molestos por los daños que se ha causado a sus vehículos a causa del combustible y la demora en la paga de la compensación, ¿no? Porque esto es lo que habría comprometido el gobierno de hacer efectivo, o sea, pagarles por los daños que se habría generado en el motor. Si bien YPFB, sí, bien. Más adelante vamos a conocer los detalles junto a Boris Molina, pero reitero, YPFB ha convocado al diálogo y ha habilitado el pago, según lo que nos decían las autoridades, de compensaciones a los afectados mediante la banca, nos decían, ¿no? Los transportistas han dicho, no, esto es mentira, a ver, que nos digan qué nombres, qué sindicatos han sido los ya atendidos por parte del gobierno. Hasta el momento tenemos entendido que han rechazado reunirse con el ministro. Ya tenemos a Boris Molina. Boris, estoy con usted, muchísimas gracias por atendernos. ¿Hay reunión entre el gobierno y los choferes? Adelante, por favor. Sí, William, se ha ya iniciado la reunión de los dirigentes del transporte con autoridades del gobierno nacional. Hace minutos atrás han ingresado don Reinaldo Luna, el señor Escalante, Edson Valdés y otros dirigentes más que los están acompañando para poder iniciar este diálogo, para dar una solución a este conflicto del denominado combustible basura, que ha traído bastante preocupación a la población, no solamente del transporte público, también y privado. Vamos a escuchar a las declaraciones del dirigente del transporte libre, el señor Tancara, quien daba a conocer justamente esta determinación que ha hecho el transporte de acudir justamente a esta convocatoria que hizo el gobierno, y también ha remarcado de que hasta la fecha todavía no se ha hecho resarcimiento, por lo menos en el departamento de La Paz no hubo ningún transportista que ha sido por lo menos beneficiado con este resarcimiento de daños de su vehículo. Escuchemos lo que manifestaba don Limber Tancara al ingresar a esta reunión. Como hemos manifestado, no vamos a ser desleal con el compañero de base. El compañero de base ha indicado ya no más con el presidente de YPFB, ya no más con el ministro de Hidrocarburos. Es por eso creo que el presidente Rodrigo ha tomado en cuenta de que el transporte ya no se quiere reunir con esas personas. Por eso, bajo una comisión de hidrocarburos, bajo una comisión de YPFB, a cabeza del ministro de Gobierno, vamos a acudir a esta reunión. Hay una confusión, no sabemos si va a ser acá o va a ser en la Casa del Pueblo. A mí me han indicado en la Casa del Pueblo, pero a otros compañeros dicen que es aquí abajo. Entonces vamos a esperar un momento, nos indican que va a también dar una conferencia de prensa el ministro de Gobierno, indicando los parámetros y alcances de esta reunión. Estamos con la mayor voluntad de llegar a un acuerdo, pero siempre y cuando los acuerdos vayan en beneficio de todos nuestros compañeros de base a nivel departamental. Que ya les habían hecho este resarcimiento, ¿es esto cierto? Totalmente falso. Por eso yo quisiera que la prensa pregunte a nuestros compañeros de base. Esta mañana hemos estado en diferentes puntos de bloqueo consultando, ya te ha llegado, y no hay compañeros que todavía le ha llegado. Pero eso sí, creo que a Santa Cruz ya han indemnizado, pues, pero a La Paz absolutamente todavía. Entonces, por eso nosotros, respetuosos a la voluntad de diálogo que queremos entrar el día de hoy, estamos presentes todas las federaciones. Esperemos también que el gobierno venga en base al pliego petitorio que como transportistas hemos presentado en una primera instancia, que haya un ente internacional, eso lo vamos a decir bien claro, para que pueda verificar, para que pueda certificar que la gasolina que se está vendiendo en el país es de óptima calidad. Hay dos entes que nos han dicho que pueden venir a coadyuvar bajo invitación de YPFB, que es Petro Perú y también del Paraguay, que esos entes pueden venir y de esa manera darnos una certificación que es la gasolina. ¿La denuncia del ministro de Hidrocarburos se mantiene? Exacto, creo que las autoridades no han estado a la talla de dar una solución. Es por eso que nosotros hemos manifestado que ambas autoridades, tanto de Hidrocarburos e YPFB, ya no tendrían que estar en el cargo debido a que no han tenido la talla de solucionar el problema y lamentablemente hemos tenido que estar en estas circunstancias. La declaración de don Limber Tancara, que es uno de los dirigentes del transporte libre, que hace minutos atrás ingresaron acá a la reunión, al auditorio, ¿no?, de lo que es el edificio de comunicaciones acá en la avenida Mariscal Santa Cruz, muy cerca al obelisco. Bueno, ellos han ingresado y bueno, las autoridades de gobierno van a también participar de este encuentro y dar por lo menos una solución o certidumbre a la población sobre esta problemática.
Bien, muchísimas gracias por ese detalle informativo. Era nuestro compañero Boris Molina. Los choferes, reiteramos, de la ciudad de La Paz del Alto. Segundo día de paro del transporte público y desde hoy las protestas se toman indefinidas hasta que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, los estaría atendiendo y ofrezca soluciones reales a este problema de la gasolina de mala calidad y los daños que está causando. 11:29 acá en el Estado boliviano. Bien, y antes de irnos a la pausa, tengo que dar la cordial bienvenida, ¿sabe? Aquí Alberto Funes, quien es parte muy importante de los dueños de la pelota. Usted me dirá, ¿pero por qué Alberto está en este espacio? Es que el día de hoy es especial. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días y muchas gracias. ¿Qué tal, William? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Ya predispuestos, ¿no es cierto? Porque cada vez estamos más cerca de ese partido electrizante que ha generado la expectativa de propios y extraños. El país está pendiente de lo que vaya a suceder esta tarde desde las 18. Exactamente, permíteme irme a la pausa y a retornar. Estaremos hablando sobre este duelo que se tiene allá en este repechaje que tenemos para horas de la tarde y el trabajo que ustedes también van a realizar, ¿no? Desde las 4 de la tarde. 4 de la tarde, bien. Vámonos a una pausa, a retornar. Estamos hablando de fútbol. Bolivia, la selección boliviana de fútbol se enfrenta a Surinam esta jornada. Jueves 26 de marzo del 2026, después de más de 30 años, nuevamente estamos sintiendo ese calorcito, esa alegría que tenemos por tal vez irnos al Mundial. Pausa, retornamos. Enseguida regresamos con El Tincazo, sin medias tintas. La democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz agradece la participación responsable de la población en las elecciones subnacionales. Cada voto emitido, cada ciudadano que acudió a las urnas reafirma nuestro compromiso con un proceso democrático, transparente y participativo. Reconocemos también la labor de juradas y jurados electorales, notarios, personal técnico y fuerzas del orden, quienes hicieron posible esta jornada. Tu participación demuestra que juntos construimos el futuro de nuestro departamento. Sigamos fortaleciendo nuestra democracia con responsabilidad y compromiso. Tribunal Electoral Departamental de La Paz, al servicio de la ciudadanía. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática, 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumuxla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor, celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de cuatro patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar,
Bolívar número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas viajeras. Mascotas viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. Bolivia entera late al mismo ritmo. Llegó el momento. El partido que puede cambiar nuestra historia. 90 minutos que valen décadas de espera, de sueños, de lágrimas y de esperanza. Porque rojo es mi corazón. Este jueves 26 desde las 4 de la tarde no es un partido más, es Bolivia versus Surinam. Desde Monterrey y lo vivimos juntos. Por la Cruz del Sur Radio, con la previa, el relato y la emoción inigualable de los dueños de la pelota. Hoy no solo juega la verde, Jugamos todo. Vamos a ganar. Siente, Grita, vibra, porque Bolivia está más cerca que nunca de la Copa del Mundo. Vamos a ganar. Vamos todos a alentar. Marcha de Resurrección 2026. Este domingo 5 de abril, las iglesias evangélicas de la ciudad de La Paz se reúnen en la Plaza San Francisco a partir de las 5:30 de la mañana. Nuestra marcha de resurrección se inicia a las 5:50. Ven y participa de esta gran marcha en la ciudad de La Paz. Todos juntos celebraremos el culto del alba en el Coliseo del Instituto Americano a las 7 de la mañana. Renace la esperanza. No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Mateo 28:5-6. Invitan Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, Iglesia Evangélica Unión Bautista Boliviana, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Iglesia del Nazareno en Bolivia, Ejército de Salvación, Iglesia Presbiteriana Bíblica, Iglesia Presbiteriana Reformada, junto a varias denominaciones y el coro unido de las iglesias evangélicas La Paz el Alto. Marcha de Resurrección y Culto del Alba 2026. Concentración 5:30 de la mañana. Lugar Plaza San Francisco, La Paz. Y si te dijera que todavía puedes sorprenderte con el Evangelio de Jesús, no importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, Lucas tiene algo que todavía puede sorprenderte, maravillarte o incluso incomodarte. El Centro de Capacitación Misionera te invita al curso La Misión Liberadora de Jesús, el mensaje del Evangelio de Lucas, con el Dr. Darío López, peruano, pastor, profesor en diversas universidades y facultades bíblicas latinoamericanas y autor de varios libros. Este curso es una invitación a revisitar las bases de nuestra misión, volver al texto, leerlo de nuevo con otros ojos y dejarte transformar por un Jesús que libera, restaura y pone a los últimos en el centro. Del 4 al 25 de abril, 100% online. Las inscripciones ya están abiertas. Más información al WhatsApp 623-93-828 o redes sociales del Centro de Capacitación Misionera. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetido. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto?
El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Todas las noticias del deporte, la política y la economía están aquí, en el Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos sobre las 11 de la mañana con 39 minutos y estamos en este modo, ¿no? En modo mundial, en modo en que nuestro equipo va a participar en esta jornada. La selección boliviana de fútbol se enfrenta a Surinam en esta jornada, y para hacer un pequeño balance estamos junto a Alberto de los dueños de la pelota. Alberto, el día de hoy estamos enfrentándonos, ¿no?, a un equipo. ¿Qué talla tiene este equipo? Se dice que hay estrellas dentro del equipo de Surinam. ¿Qué tal, William? Una vez más, saludos a tu audiencia. Es un verdadero placer estar con ustedes para hablar de esto que nos apasiona, que es el fútbol. Tú decías bien, estamos en modo selección, y entonces amerita hablar del equipo boliviano, que va a enfrentar a un plantel que evidentemente tiene figuras porque son jugadores que están en el fútbol europeo, por ahí no en ligas, digamos, de gran magnitud, pero el fútbol europeo a todo nivel siempre tiene su jerarquía. Pero lamentablemente para Surinam no han tenido el tiempo como para ensamblar un equipo que juegue de manera colectiva, y ahí podemos sacarles ventaja porque nuestro equipo se conoce hasta de memoria, ¿no es cierto? Un Medina, por ejemplo, que va a ir por el carril derecho, se va a asociar debidamente con Miguel Terceros porque ya hablan el mismo idioma, y por el otro lado lo mismo. Entonces yo creo que eso tiene que ser un factor que lo debe aprovechar el equipo boliviano para intentar lograr la victoria que nos permita jugar ese encuentro frente a Irak y así lograr una posible clasificación a la Copa del Mundo. Alberto, mira, yo viendo a los jugadores de Surinam, realmente me sentiría intimidado, ¿no? Porque son grandotes. Son altos. Sí, pero hemos jugado con grandes futbolistas en su momento y hemos terminado ganando. Le hemos ganado a Brasil con sus grandes figuras, ¿no es cierto? Y la mayoría de los jugadores de Brasil juegan en ligas importantes del fútbol europeo, ¿no es cierto? Igual chocan con estos gigantes, como tú dices. Y entonces yo creo que no hay que achicarse, no es necesario ir al choque. Mientras manejes y administres la pelota de la mejor manera, por supuesto te evitas de ir al choque, de que te cometan infracción, y con juego asociado podemos encontrar el hueco y así, por supuesto, conseguir los goles que necesitamos para la victoria. Alberto, más de 30 años que han pasado cuando latía el corazón de los bolivianos porque nos íbamos al Mundial. ¿Cuál es la historia de este repechaje que tenemos ahora? En todo caso, somos un país donde no aprovechamos debidamente los éxitos. Después de haber logrado el título del 63, no repetimos esa tarea a lo largo de los años y tuvieron que pasar 30 para llegar al 97 y clasificarnos a la Copa del Mundo. Yo advertía todo eso el año 93 y, digamos, no era tan eufórico en el festejo. Claro que sentí emociones por ver a mi selección en una Copa del Mundo, pero yo veía con mucha preocupación de que los posteriores años iban a tener muchos problemas, y el tiempo me dio la razón. Tuvo que pasar más de 31, 32 años para volver a vivir esta fiesta y todavía no estamos en una Copa del Mundo. Claro. Y Óscar Villegas, cuando agarró la selección, agarró un equipo ya casi eliminado, con pocas posibilidades, pero como ninguna otra selección, cuando agarró Óscar ganó 3 partidos al hilo y nos pusimos en carrera.
porque apostó a gente joven. Muchos no creían a la selección. Tienen que ir los Arce, los Martins y los mismos de siempre, con los que no habíamos ganado absolutamente nada. Pero Oscar pateó el tablero y llevó a mucha gente joven, claro, producto de un scouting, de un trabajo que también en el reconocimiento de los valores que estaban dispersos en todo el país, en Tarija, en Santa Cruz, en varias regiones, conglomeró un grupo de futbolistas, lo hizo en Always Ready y esto repercutió en favor de la selección. Afortunadamente Bolívar también trabaja en ese sentido y entonces ahí están, ¿no es cierto?, jugadores que hoy nos están dando esta alegría, porque más allá de que, por ejemplo, no logremos la clasificación, ya hemos visto un país unido en torno de la selección nacional. Sí. No, de hecho, coincido contigo en este tema, hay unión y eso es lo que nos tiene que importar, unión de todos los bolivianos. Esta tarde empezamos con los dueños de la pelota en esta transmisión muy importante. ¿A qué hora tenemos ya esta actividad? Desde las 16 horas, 2 horas antes del partido. El partido es a las 18. Nosotros tendremos una previa con la palabra de los protagonistas, con un análisis certero de lo que va a ocurrir, porque no será el único partido. Horas previas se enfrentan por la otra llave otros 2 equipos. Son 22 selecciones 22 que van a buscar 6 cupos que restan cubrir para el Mundial del 2026. 6 cupos. Son 22 que van a luchar y entre esas 22 está afortunadamente nuestra selección. Esperemos que nos vaya bien, ¿no es cierto? Y sin el ánimo de ser negativo, y si no logramos el resultado, nos queda una linda camada de chicos de 20 años. Ahí está lo de Paniagua, por ejemplo, que tiene 18, lo de Jesús Maraude, que tiene 17, 18 años igual. Entonces son jugadores que van a alimentar, cosa que no ocurría el 93. Con los mismos jugadores jugamos la siguiente y la subsiguiente eliminatoria y no logramos el objetivo. El fútbol tiene que renovarse permanentemente y afortunadamente en Bolivia hay talentos de primera categoría, siempre han habido jugadores de gran nivel. Otra cosa es que a los chicos no se les haya dado la oportunidad y no se los haya aprovechado debidamente. Aquí va a quedar una camada y yo te quiero decir algo, en las próximas eliminatorias con este grupo de futbolistas vamos a dar una pelea frontal para llegar al próximo mundial. Ya ni siquiera vamos a estar peleando un repechaje, sino nos vamos a meter, porque va a ser difícil que nos saquen puntos de la ciudad de La Paz o del Alto. Claro. Entonces, porque hay buenos jugadores, lo de Terceros, lo de Ramiro Vaca, que todavía van a jugar la próxima eliminatoria, lo de Villamil, lo de Robson Mateus. Hay un grupo de futbolistas que definitivamente han jerarquizado nuestra selección y por eso nos hemos ganado el respeto. En Surinam nos están viendo con mucho respeto, le hemos metido miedo y eso es bueno a la hora de buscar el resultado. Exactamente, y al margen de esto, Alberto, el tema también de lo económico, ¿no? Ese incentivo económico que debería de darles un aliciente también a nuestros jugadores. Y ¿no? seguro, ya vestir la casaca verde es el mejor incentivo, ¿no es cierto? Pero si de por medio hay, mira, 4 millones de dólares que se van a repartir los 29 jugadores más el cuerpo técnico, etcétera, etcétera, y entonces a cada uno les va a quedar como $100,000 si es que logramos el objetivo. $100,000. Claro, $100,000. Entonces no es poca plata. Claro. No es poca plata. Entonces todo tiene que, generar como motivación para que este grupo alcance el objetivo. Si nos sacamos las presiones, si nos divertimos en el campo de juego, creo que tenemos con qué para ganarle a Surinam. Ya es otra historia, lo de Irak. El día de ayer escuché a Marco Antonio Chávez decir o darles un mensaje a los chicos de la selección y decía, suden la camiseta. A mí me gustaría estar en el lugar donde están ustedes en este momento. Yo ya no puedo y es hora de que ustedes pongan esa energía a este partido, porque de una forma u otra ustedes ya son parte de la historia de Bolivia. Nos falta convencimiento. Muchas veces hemos dejado pasar la oportunidad por falta de convencimiento. No creemos, los bolivianos no tenemos esa autoestima que debemos tener. Yo veo a los chilenos, por ejemplo, que tienen grandes figuras en el exterior, lo de Don Francisco, por ejemplo, lo de Miriam Hernández, que brilla a nivel internacional, y hay algún otro director técnico, los jugadores, esa camada de oro que durante tanto tiempo brilló y que llevó a la selección chilena a un mundial de fútbol, no solamente en una oportunidad, por 3 años consecutivos, porque son nacionalistas. Aprovecho esa palabra, ¿te das cuenta? Y eso es lo que nos falta a los bolivianos. Y cuando alcanzamos un éxito que es aislado, no sabemos vivir con ese éxito. Por eso yo creo que a partir de esto que ha sido un recambio por parte de Oscar Villegas,
hay un grupo de futbolistas que va a seguir dando pelea para meternos, si no se da en esta, en la próxima clasificatoria mundialista a una Copa del Mundo. Pero con eso que tú dices, ¿no es cierto? Aquello que mostró también la selección del 93, no metió un penal Ervin Sánchez y el equipo se podía haber caído. Pero no nos damos por vencidos, y ahí el toque de Quinteros para Echeverri que trasladó eso, un golazo, y después Peña hizo el segundo gol para que Brasil no tenga ninguna chance, y así en ese partido para mí logramos la clasificación para el 94. Hoy hay que jugar con el mismo temple para lograr la clasificación. Exactamente. Bien, Alberto, muchísimas gracias por estos minutos acá en nuestro espacio. Nos estaremos viendo o encontrando en un par de minutos, ¿no? Exactamente, a las 12 del mediodía en la edición central de Los Dueños de la Pelota, y a las 16 horas ya con la transmisión. Gracias por el espacio, mi querido Williams, y a seguir con toda la información. Muchísimas gracias, estuvo con nosotros Alberto Funes de Los Dueños de la Pelota en este análisis y esta invitación para que usted nos siga. 4 de la tarde, ahí es una transmisión a las 12 y seguro que usted también va a tener bastante información en torno a la selección boliviana de fútbol que en esta jornada se enfrenta a Surinam este jueves 26 de marzo del 2026 en Monterrey, México. Esto por la semifinal de repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. Vamos a ganar, vamos todos a alentar, vamos Bolivia adelante porque Oscar Villegas lo lleva al mundial. ¿Y sabe a quién estoy viendo en este instante con una polera de la selección verde con el rojo, amarillo y verde? A Neto Funes. Neto, ¿cómo estás, hermano? Tomé el micrófono a ver de la cabina central, de la cabina número 2. Tú estás ya identificado, ¿no? Con el rojo, amarillo y verde. Y la polerita de la selección boliviana, Neto. No con la camiseta de Lara, William, por si acaso. Que es bastante... Es la misma. Es que, a ver, hoy estabas conversando con Alberto Funes, ¿no? Sí. ¿Y tú te acuerdas lo que sentiste el 93 cuando clasificamos a la Copa del Mundo? Te cuento que sí, o sea, era una alegría que mucha gente lo sentía en la calle, había esa euforia, esa alegría, y no solamente de personas mayores, era todo el conjunto de la sociedad boliviana, niños, jóvenes, hasta la gente que no gustaba del fútbol, en ese momento se apostaba pues por nuestra selección. ¿Tú cuántos años tenías, Neto? De seguro que no has nacido, ¿no? 4 años tenía. 4 años tenía. Yo no pude disfrutar de lo que tú habías realmente vivido en ese momento, de esa alegría que han sentido, y muchos de mi generación tampoco. Me iba a la calle ahora, estaba haciendo un live para TikTok, y había jóvenes que, acá está que está el INSEF, ¿no? ¿Ve? De la Escuela de los Profesores. Exactamente. Y conversando con ellos, todo eso, ¿no? O sea, la emoción está, pero todavía esa emoción no está tal dada como lo que tú has sentido cuando hemos clasificado al Mundial. Porque nosotros ahorita estamos... Y dice nuestro nombre, ¿no? A ver, poné de nuevo. Porque hoy se sufrió y así es el fútbol. Y así tenía que ser, nada fácil para los bolivianos, nunca es fácil nada para los bolivianos. Qué bueno, Neto. Bueno, hemos hablado con Neto Funes en este análisis. ¿Sabe algo? No lo he podido escuchar la parte final, solo he visto la alegría que usted tiene. Ahora sí. Sí, no, lo que te decía es que, bueno, los choferes se van a quedar en su punto de bloqueo si es que no llegan a arreglar sus bases en este momento con el gobierno, y van a estar escuchando la Cruz del Sur y van a estar con el partido desde las 4 de la tarde. Mucho ahí con unas lluvias. No, la verdad que los hemos visto tranquilos, no estaban ahí desayunando. Usted los he visto tranquilos, yo los he visto más intranquilos esta noche. Bueno, para eso hay plata, no diría. ¿Usted cuánto le da a la selección? ¿Cuánto gana la selección? 2-0. 2-0. Sí. Apuesta máscara contra cabellera. Máscara contra cabellera, está. ¿Usted cuánto dice?
Yo también soy de la misma, del mismo pálpito que usted. Está bien, 2-0 entonces Sí, va a ganar sí, la selección. 2-0, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Neto, por estos minutos con nosotros, y es bueno tener esa energía de los dueños de la pelota acá, a previos, a horas nada más de poder llevarse adelante este evento deportivo que Bolivia lo está esperando. Vamos todos a alentar, vamos Bolivia adelante porque Oscar Villegas lo lleva al mundial. Bien, estamos sobre las 11 de la mañana con 54 minutos, no tenemos más tiempo, simplemente agradecerle por la sintonía prestada. Estaremos de retorno el día de mañana y ojalá podamos venir en movilidad y no tengamos que caminar más, porque María ya va a desaparecer. Ayer 1 kilo que perdió, el día de hoy otro kilo, mañana 3 kilos, no sé, son 3 kilos que va a perder María, ¿no? Pero está bien, pues, me va a entrar la ropa. Ya le va a entrar la sopa. Bueno, entonces tiene que agradecer usted a este paro. Muchísimas gracias. Chao María, nos reencontramos el día de mañana. Creo que sí, hasta el día de mañana. Chao gente linda, ha sido un placer. Mi nombre es William Flores y con este espacio del Tincazo sin medias tintas estaremos retornando el día de mañana. No se mueva de la sintonía, enseguida se vienen los dueños de la pelota. Permiso, Bolivia. Te acompañamos hasta el mediodía con la más completa información. El Tincazo, sin medias tintas. El Tincazo, sin medias tintas. Hoy la democracia se fortaleció gracias a ti. El Tribunal Electoral Departamental de La Paz agradece la participación responsable de la población en las elecciones subnacionales. Cada voto emitido, cada ciudadano que acudió a las urnas reafirma nuestro compromiso con un proceso democrático, transparente y participativo. Reconocemos también la labor de juradas y jurados electorales, notarios, personal técnico y fuerzas del orden, quienes hicieron posible esta jornada. Tu participación demuestra que juntos construimos el futuro de nuestro departamento. Sigamos fortaleciendo nuestra democracia con responsabilidad y compromiso. Tribunal Electoral Departamental de La Paz, al servicio de la ciudadanía. Defensa es una Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión.